Hablar de salud pública. Estamos en nuestro estudio con Sebastián Ríos, investigador del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería de la Universidad de Chile. ¿Cómo está, Sebastián? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Y con la doctora María Begoña Ayarza, pediatra y directora del Hospital Dr. Ezequiel González Cortés. ¿Cómo estás, Begoña? Muy bien y muchas gracias por la invitación. Tenemos una presentación preparada y conversamos de inmediato aquí en Nuevamente. Un innovador sistema de alerta para salvar vidas y a bajo costo para ayudar a la salud pública del país. Esa es la misión tras las experiencias innovadoras que se implementaron en el Hospital Dr. Ezequiel González Cortés, que busca mejorar los sistemas de planificación y brindar a los niños la contención y servicio que necesitan. Vamos a hablar de un proyecto que ustedes denominan Almohadita Ámbar, porque en algún minuto tuvieron dos nombres, pero finalmente quedó unificado en este Almohadita Ámbar. ¿De qué se trata este proyecto, Sebastián? Primero te lo pregunto a ti, desde la parte ingenieril. Mira, el proyecto por el lado de ingeniería nació con el nombre de Almohadita y tiene por objeto poder hacer monitoreo predictivo del estado de salud, sobre todo algunos riesgos que tienen los pacientes de hospitales públicos, en especial los pacientes crónicos. Entonces lo que nosotros queríamos era poder monitorear en las casas y ojalá y esa misma tecnología aplicarla dentro del hospital para poder predecir en las próximas 2 horas, 3 horas, no sabíamos en ese momento, pero poder predecir cuál iba a ser el índice de riesgo en distintos aspectos de los pacientes. Eso es lo que estamos buscando. Más o menos de qué aspectos estamos hablando, así como para aterrizar el tema. Estábamos buscando, por ejemplo, índice riesgo respiratorio, de algún problema respiratorio. Estábamos pensando en problemas cardiovasculares y problemas de infecciones intrahospitalarias cuando era adentro del hospital. Y así. Pero esos son los que tenemos ahora. ¿Y esto monitoreando a través de tecnología que puede ser desde una aplicación en adelante, así de sencillo? Sí, teníamos pensado la forma más simple es con aplicaciones móviles o con cualquier computador. ¿Ya? Pero como esto era un proyecto de innovación tecnológica, un proyecto financiado por FONDEF, de CONICYT, la parte de innovación era poder hacer experimentación con sensores para poder medir bioseñales y poder transmitirlas a través de internet para que fueran procesadas por los servidores y poder predecir los riesgos. Y ahí aparece un elemento fundamental que es el hospital en este caso, ¿no es cierto? Estamos hablando del Hospital Ezequiel González Cortés. Begoña, atreverse a implementar algo así, ¿y por qué nace la necesidad precisamente de este monitoreo? Mira, en general en la salud pública, en general hay una cosa que es, en cualquiera de los lugares donde hay atención de salud, la sabiduría o lo inteligente está en la capacidad de predecir. Cada vez que uno actúa ex post, es más riesgoso, las personas tienen daño y es económicamente menos eficiente. Por tanto, todo lo que uno puede hacer en tener un mapa, ¿cierto?, de cuáles son las poblaciones, las personas, los problemas de salud, las situaciones más riesgosas y actuar antes, eso siempre en salud pública es costo efectivo. Y nosotros habíamos pensado, dentro del hospital tenemos una población de niños en general, que el 80% es lactante. Lo que ocurre con los lactantes y para los pediatras, ese es el desafío, es que los lactantes no tienen lenguaje, a lo menos el lenguaje que nosotros tenemos, ellos tienen otro lenguaje. Que los adultos es súper difícil predecir. O sea, un niño de 6 años te puede decir que le duele algo, ¿cierto? Un lactante llora. ¿Cuándo distingues tú que está llorando porque le duele algo o está llorando solo porque tiene hambre? Claro. En la orejita de la mamá, el oído de la mamá, muchas veces lo puede distinguir, pero cuando tú estás dentro de un hospital, no necesariamente esa es la lógica que prevalece. Claro. Entonces, tener sistemas que puedan efectivamente despejar el llanto, por tanto, la frecuencia cardíaca que ese niño tiene en el llanto, de la frecuencia cardíaca que tiene cuando está febril, o cuando tiene un dolor, o cuando está enfermo. Entonces, estos sistemas de monitoreo lo que nos hacen es darnos una objetivación de los síntomas de nuestros niños mucho más clara. Entonces nosotros habíamos soñado con esto. Y cuando llegó el SEBA y nos cuenta que ellos están también en ese mismo sueño, entonces lo que hicimos es que, a propósito nosotros, de que queríamos hacerlo dentro del hospital y además compartimos con el SEBA, que nosotros tenemos como 60 pacientes que están en domicilio con distintos tipos de ventilación invasiva, no invasiva,
es que esos pacientes que nosotros no teníamos la ambición de monitorizarlos tan cercanamente, bueno, el SEBA nos hizo el regalo de decirnos, no solo los que tienes adentro del hospital, Begoña, sino que también los que tienes afuera. Y eso hace que el sistema finalmente funcione, podríamos decir, de manera predictiva, pero incluso amplía aún más el grado de certeza, podríamos decir, si que uno puede monitorear a la persona cuando está en su casa, ¿no? Fíjate que los instrumentos, cuando tú tienes un instrumento, un termómetro, el valor del termómetro es que cuando tú te lo pones y dice 38, efectivamente es fiebre. Claro. A diferencia de la manito de la mamá, que la pone en la frente y dice, parece que tiene fiebre. Entonces lo que estamos haciendo es tener termómetros, pero que lleguen al hospital, pero ya analizados. No solo que todas las personas de salud sepamos que 38 es fiebre, sino que el sistema más encima nos dice es fiebre y lo que tienes que hacer. Y eso le podría decir, por ejemplo, una mamá en el caso de los lactantes, lo que estábamos hablando, sobre todo cuando vivimos estos picos de enfermedades respiratorias, etcétera. Oye, no lleves a tu guagua al SAPU o no lleves a tu guagua al servicio de urgencia porque en realidad esto por lo que llora no es efectivamente fiebre o no es efectivamente... Mira, el sueño final, yo creo que al SEBA le pasa lo mismo que a mí, es que a nosotros nos encantaría que tecnologías como esta pudiesen estar en los hogares y que eso significara que el autocuidado y la sabiduría estuviera instalada en la familia y con eso, por cierto, que no andaríamos con los chiquititos llevándolos a un servicio de urgencia, a un SAPU, en que hay más riesgo. Claro. Es un sueño, ¿eh? Sí. Hoy lo tenemos más localizado, ¿cierto, Claro. Seba? Sí, la idea era, de hecho, parte del sueño era que ojalá estos como la plataforma de sensores fuera de muy bajo costo, Ya. cosa que si no el hospital, si no el ministerio o algún otro organismo lo pueda comprar y lo pueda regalar, lo pueda donar a las familias más pobres del país. Si la gente más pudiente lo quiere comprar, lo puede comprar, que no sea caro, pero que sea como un termómetro. O sea, algo y que uno uno lo tiene en puede la comprar casa. en la farmacia, por Sí, lo tenía en ejemplo. la casa Ujú. y lo ocupáis y te conectáis al sistema de monitoreo chileno. Ya, ¿y cómo funciona en la práctica, Sebastián? Explícame un poquito. En la práctica tenemos el sistema, este sistema Almohadita Ámbar funcionando en un servidor en el Hospital Exequiel González Cortés, en un servidor del hospital, Ujú. está en la red del Ministerio de Salud, está todo cerrado, solamente lo puede accesar la gente que está en la urgencia del hospital Ya. y colocamos conseguimos tablet y las enfermeras antes hacían el monitoreo con papel, colocaban los signos vitales en papel y Claro. hacían todo eso en papel, ahora lo hacen en tablet. Lo podrían hacer con teléfonos celulares si quisieran, pero lo hacen con las tablets. Ujú. Entonces ellos cada 2 horas, cada 4 horas van a medir los signos vitales, temperatura, presión, frecuencia cardíaca, respiratoria, etcétera, y eso lo ingresan a la tablet. En la tablet va al servidor y el servidor entrega instantáneamente una predicción de riesgo. Es como un algoritmo, ¿no? Es un algoritmo de Perfecto. inteligencia artificial que lo que está haciendo ahí es aprende del historial, aprende de los escenarios críticos y en base a eso genera una alarma que es para las próximas 2 horas. Eso es lo que estamos Ya, o sea, haciendo. si se está llegando a un nivel crítico, no llegar hasta ese nivel crítico, sino más Sí. bien hacer esta Exactamente, previsión, ¿no? Exactamente. Y esa es la diferencia con un sistema de triage, por ejemplo. Todos los hospitales tienen sistemas de triage, ¿Qué significa? que significa que cuando tú llegas te miden los signos vitales y te Ujú. dice cuán mal estás ahí, en ese momento. Claro, Esto te mide los signos vitales y te dice cuán mal vas a estar en 2 horas más. perfecto. Y eso tú me decías que por ahora es Y se usa localmente en el hospital. cardíacos, Frecuencia frecuencia respiratoria, cardíaca. respiratorio. la saturación de oxígeno Perfecto. Que son los niveles que en general te miden cuando tú llegas Cuando a tú un vas a un servicio hospital, cuando te de operan, salud. y la Cuando te presión operan, arterial. Sí. Ya, perfecto. Si te operan y típicamente estás en la noche en el hospital, te van y te despiertan y Sí, te sí, miden claro. esas mismas cosas, pero las meten en una tablet, no en un papel. Y en este caso hay un software o un algoritmo que finalmente Está- es el que va prediciendo qué es Claro, lo que va a y pasar. lo interesante también es que tú lo que logras es que el aprendizaje de las personas que tienen que tomar esos signos vitales, ¿cierto? Tú siempre tratas de que aquellos pacientes con mayor riesgo estén las personas con más experiencia. Claro. Y no siempre tienes toda la disposición de las personas con El mayor recurso. experiencia, por cierto. Lo que hace esto es que esa curva de aprendizaje no sea tan relevante para poder predecir el riesgo. Entonces alguien recién que sale de la escuela de técnicos paramédicos puede acceder a trabajar con nosotros, ingresar los datos y el sistema le va a señalar la alarma. Y no va a depender de que si ella tiene mucha o poca experiencia para llamar a la enfermera o al doctor. Eso es aumentar los niveles de seguridad
pero sin lugar a duda en los hospitales. De todas maneras, vamos a hablar de cómo ha funcionado el plan piloto, qué resultados han tenido. También me gustaría que habláramos un poquito también de cómo esto incide quizás sobre las expectativas que uno puede tener sobre un sistema de salud público que ojalá funcionara mejor. Estamos nuevamente con Sebastián Ríos, él es investigador del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería de la Universidad de Chile, y con Begoña Ayarza, pediatra y directora del Hospital Exequiel González Cortés, hablando de este proyecto Almohadita Ámbar. Aquí nuevamente escuchamos. Estamos conversando con nuestros entrevistados aquí en la 103.3 de Almohadita Ámbar. Es un proyecto desarrollado por el Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería de la Universidad de Chile, del Departamento de Ingeniería Eléctrica, y también en el Hospital Exequiel González Cortés. Lo han ido haciendo en conjunto, podríamos decir, ¿o no? ¿Cómo ha sido la experiencia de este plan piloto y en qué ha consistido? Conjunto. Todo conjunto, sí. Claro, el secreto está en eso. En eso ha sido que el SEBA y su equipo ha tenido la disposición de escuchar, de entender cómo funcionan las cosas y ponerle soporte tecnológico a eso. Y no al revés, como suele suceder con la tecnología, que llega alguien que tiene una cierta tecnología y el mundo de lo clínico se tiene que adaptar a esa tecnología. Eso a mí me llamaba la atención. Estaba conversando con la doctora Begoña Ayarza, que es la directora del hospital, que a mí me decían, oye, los ingenieros diseñan, por ejemplo, no sé, la máquina para hacer el examen, no sé qué, y el mundo médico se adapta a esa máquina, y uno pensaría como paciente que es al revés, que es como desde la necesidad médica nace la máquina, ¿o no? Pero yo creo que los proyectos exitosos son como los que estamos haciendo con en esa conjunción. Los otros no son exitosos, son máquinas que nadie compra después. Claro, porque finalmente termina siendo una necesidad, ¿no? Claro. Ya, ¿y cómo ha sido el plan piloto? ¿Desde cuándo que lo implementaron? ¿Cómo ha funcionado? ¿Qué experiencia han tenido también en el hospital y en la parte técnica? El piloto llevamos más o menos poquito más de un año. En julio del año pasado empezamos el piloto. Partimos un piloto pequeñito con 11 personas. Hicimos funcionar el sistema casi 2 semanas. Y desde entonces hemos ido haciendo pilotos incrementales. Hasta ahora que tenemos el sistema ya está funcionando en todas las lactantes, que son 33 niños, ya, en paralelo, y que estamos funcionando hace un mes. Perfecto. ¿Ya? Y el sistema lleva funcionando de corrido sin parar desde diciembre. Ya. ¿Y los resultados han tenido predicciones que han sido importantes? ¿Han podido prever, por ejemplo, crisis que en otras condiciones no hubiesen podido? En el piloto fue bien bonito, porque en el piloto nos permitió el primero, ya en diciembre, cuando todas estas cosas que son nuevas generan, por cierto, en las personas un cierto susto, porque salen de su entorno de confort, tienen que hacer algo distinto. Entonces, cuando estábamos en el piloto fue bien significativo unos reportes, porque se hacían en paralelo, el reporte tradicional y el reporte ámbar. Ya. Y en el reporte tradicional no apareció ninguna alarma, y en el reporte ámbar almohadita apareció. Entonces fue súper significativo que si no hubiese sido que teníamos el piloto, no nos habríamos podido dar cuenta de que venía una crisis importante en un bebé. Ya, entonces ahí eso fue un elemento bien bonito para el equipo de trabajo, de darse cuenta que esto valía la pena. Termina por convencerlo, ¿no es cierto? Sí. De usar la tecnología, porque me imagino que también la parte como sensorial, por decirlo de alguna forma, o esto mismo que tú decías al comienzo, Begoña, de las mamás que sabemos escuchar que el llanto de una guagua que tiene hambre, una guagua que está enferma, tiene mucho que ver con el trabajo de los doctores, finalmente, sobre todo cuando estás trabajando con niños, con lactantes, ¿no? Sí. Yo creo que esto no abre un aprendizaje, porque eso que uno dice que es la intuición, finalmente es una cantidad de información que esas mamás han ido capturando, y que este maravilloso computador que tenemos en el cerebro lo ha hecho distinciones que después se vuelven intuitivas, pero que finalmente es un aprendizaje. Lo que yo espero con Ámbar y Almohadita es que aprendamos también de eso. Claro. O sea, que podamos en algún momento, te imaginas un estudio tan bonito que ya tendríamos los datos objetivos y la opinión de la mamá.
que le preguntemos a la mamá, frente a esto, ¿a ti te parece esta una situación de riesgo? Y pudiésemos descubrir cuáles son los elementos que las mamás tienen con respecto a las predicciones. Ese es un trabajo que quizás para el aspecto más del hospital pueda que no sea tan relevante, pero para el aspecto más cualitativo del aprendizaje en salud puede ser increíble. Decodificar estas impresiones que tenían los papás. Pero si tú lo tienes en un papel, tú no puedes mirarlo sistémicamente. Claro. No lo tienes convertido en un instrumento, no podrías aprender eso de las mamás. Sebastián, ¿y cómo ha sido la experiencia de ya llevar a la práctica esta idea y qué tienen planificado para el futuro? ¿Poder agrandar esta experiencia, llevarla a otros hospitales? ¿Hay otras partes del mundo donde se haga lo mismo? Mira, en orden de las preguntas, todo el trabajo de... Fue como 20 preguntas, no, perdón. Sí. Todo el esfuerzo de implementar el sistema en el hospital fue grande. Claro. Grande, realmente, sobre todo porque en el hospital hay PICs, como sabemos en el hospital claro. público. Entonces, cuando nosotros necesitamos probar más este sistema, es cuando ellos están pero súper colapsados. En campaña invierno, abril, mayo, junio, julio y agosto, que donde colapsa el hospital, ahí es donde más funciona, donde nosotros podemos probar que el sistema funciona. Y donde hay más nervios, hay más paciencia. Las mamás, claro, todo. Entonces, pero hemos logrado avanzar y tener algo que funciona porque el hospital se ha puesto la camiseta 100%, 1000% con el proyecto. Perfecto. Eso no se podría haber hecho de otra manera. Hay gente ahí notable, o sea, nosotros tenemos enfermeras como la Carolina. ¿Cierto? Que el proyecto es parte de ella. O sea, cuando uno habla del proyecto dice la Carolita, y además el equipo del SEBA, pero la Carolita, por cierto. Y de los técnicos, de las personas que trabajan directamente con los niños, igual que de la enfermera, tenemos monitores, ya que son aquellas personas que lograron conocer el sistema de forma con mayor destreza, rapidez, y ellos le van enseñando a los que van llegando. Perfecto. O sea, tenemos un sistema instalado adentro de que el instrumento, como es valioso, los funcionarios y las personas que trabajan en el hospital tienen que reproducirlo en el que llega. Se empieza a hacer como una especie de capacitación. Sí, capacitaciones llevamos desde octubre del año pasado haciendo capacitaciones, para que te hagas una idea, para estar funcionando hoy día en 33 niños de lactancia. Ya, o sea, es un esfuerzo importante. Sí. ¿Está pensado o lo tienen pensado futuro como para poder replicar en algún otro hospital o tienen el interés de lo primero es generalizarlo en el hospital, o sea, que sea el sistema de monitoreo del hospital completo. Completo, sí. Ya. Y la idea del proyecto, al menos como la concepción que teníamos, es generar un bien público, que esto sea un bien público. Entonces, desde esa perspectiva, lo que nos interesa más es que ojalá otros hospitales quieran sumarse a la iniciativa y quieran instalar esto dentro de sus instalaciones, para sus pacientes. Perfecto. Nosotros felices de poder conversar con todos los pacientes hospitalizados en domicilio. Sí, hay muchos hospitales que tienen esos programas de hospitalización domiciliaria. Claro, el Ministerio de Salud ha desarrollado esa estrategia que es muy bonita, porque eso significa en el plano de lo infantil niños que tendrían que estar toda la vida dentro de un hospital y gracias a estos planes están en su domicilio con ayuda, va un kinesiólogo, médico, técnico, o sea, es precioso. Pero imagínate que a ese sistema que yo te contaba que teníamos 56, 60 niños en ese sistema del hospital, pudiésemos además tener este monitoreo directo y las alarmas y tener eso conectado con el SAMU, o sea, que fuera un sistema mucho más tranquilizador, más acogedor. Por eso se llama almohadita, yo creo. Sí, claro, una almohadita. Una almohadita. ¿Y hay experiencia en otras partes del mundo? Hasta la fecha yo no conozco ninguna. O sea, podríamos exportarlo. Podríamos exportarlo. Yo me pasé por el año pasado por varios centros de investigación que hacen cosas en telemedicina. ¿Ya? Por Inglaterra, España, etcétera, y la verdad que no vi nada similar. Además, lo que uno ve del sistema de información hospitalario, más bien lo que ve es registro nada más. O sea, lo que ve es unas bonitas máquinas de escribir modernas que te permiten tener una información un poco más sistematizada. Pero inteligencia, capacidad de predecir, eso no es tan frecuente.
Bueno, felicitaciones, ojalá esto se pueda llevar a cabo por todo primero en todo el hospital Ezequiel González Cortés y bueno, después ojalá el resto de los hospitales de nuestro país y después pensar en exportarlo. Pues. Primero partamos por mejorar acá el sistema. En la casa. Sí. Queremos agradecerle a la directora del hospital Ezequiel González Cortés, la doctora Begoña Yarza y también a Sebastián Ríos, investigador del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería de la Universidad de Chile, por venir a contarnos de este proyecto Ámbar, Almohadita Ámbar. Bueno, pueden conocer más. ¿Hay algún sitio web? Sí, www.almohadita.cl.